El Señor Jesús les bendiga, amada Iglesia del Señor. Saludarlas de una manera muy especial. Es un motivo de grande alegría estar nuevamente aquí para contarle al mundo las maravillas del Señor Jesucristo. Saludo a mi hermana Liliana Amén. Vega, las dos Lilianas y todo este equipo maravilloso, hermana linda. Muchas gracias en el nombre de Jesús por haberme invitado nuevamente. Me dan nervios cuando me dicen que testifique, pero bueno, a esto nos llamó el Señor, a testificar y a contarle al mundo las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Bueno, vamos a leer un pasaje de la Biblia. Tengo mi Biblia abierta en el Salmo 51, verso 1 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, esto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpia. Lávame y seré más blanca que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y mi boca publicará tus alabanzas. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces se alegrarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces se recrearán, se ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Bueno, como le había dicho en ocasiones anteriores, soy la hermana Clara Isabel Ordóñez, por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Me congrego en la sede séptima del Sinaí. Mi pastor Julián Correa, un saludito muy especial, gran siervo de Dios. Y bueno, quiero contarles un poco que hoy vivo enamorada de este Cristo maravilloso que cambió mi vida. Mi vida fue una niñez muy bonita. Tuve unos padres muy ejemplares, unos padres maravillosos, muy católicos. Me enseñaron a amar a Dios desde muy temprana edad, a rendirle culto y reverencia al Señor. Pero la verdad, siempre mi vida siguió vacía. Llegué a mi adolescencia, conocí un joven que me enamoré de él, me fugué de la ciudad de Florencia con él para la ciudad de Pereira, y tenía muy corta edad, teníamos 15 años los dos. Nos fuimos y no sabíamos trabajar, yo no sabía nada porque mis padres solamente me exigían que estudiara, pero este chico me fue involucrando en negocios ilícitos,
En un principio yo no quería hacer cosas malas porque me daba miedo, porque me levanté en un hogar con muchos valores, como lo digo, y de una u otra forma me fui metiendo en este cuento del hurto. Aprendí a robar y fueron muchos años los cuales recorrí muchos penales, calabozos y como les dije en un principio, no me gustaba hacerlo, pero esto se fue convirtiendo en una adicción, algo que se me salió de las manos, que ya era una necesidad para mí robar, porque el día que yo no robara, yo no podía entrar a ningún centro comercial, a ningún almacén, porque yo ya estaba adicta a este pecado. Yo era como esos 10 leprosos, los cuales estaban pudriendo sus llagas y esas llagas del pecado me estaban consumiendo cada día más y sentía que era una necesidad hacerlo. Sentía que si yo no robaba, yo no podía sostener a mis hijos, a mi familia. Me daba desespero ver una cocina vacía, entonces volvía nuevamente a delinquir. Cuando caía a los penales, a las cárceles, estuve en la cárcel Abadía de Pereira, en la cárcel de la Virginia, en, bueno, en Palmira Valle y en muchos lugares que tuve una hoja de vida tan sucia que la verdad no recuerdo cuántas anotaciones tuve judicialmente, muy desordenada, no me importaba ya nada, estaba tan aburrida de la vida que también canté en las discotecas, pero mi vida seguía vacía y yo siempre escuchaba como algo en mi interior que me decía, a usted no le importa a nadie, quítese la vida, mire usted dónde está, mire cómo ha llegado, es una cochina ladrona, nadie da un peso por usted. Cuando llegaba a la cárcel y me encontraba con cantidades de personas que habían delinquido, decían ellas, todas acá somos iguales, porque sea el delito por el que sea, todas somos delincuentes. Y yo había escuchado decir a mi madre en mi niñez que Dios no hacía acepción de personas y yo no entendía esa palabra y yo decía, ¿qué quiere decir acepción de personas? Entonces después comprendí, porque Dios me mandó el discernimiento de esta palabra, que acepción de personas quiere decir de que Dios no le importa el delito por el cual yo estaba, sino el valor de mi alma. Iban muchas monjas, hacían misas, me ganaba concursos de canto, me querían mucho, pero mi vida seguía igual vacía. Yo no le encontraba sentido a nada. Ya de tanto delinquir, volví a la ciudad de Florencia. Cuando yo regresé acá, tenía una orden de captura de un juzgado de Pereira. Ni sabía por qué me estaban solicitando. Caí privada de la libertad al establecimiento carcelario El Conduy y pues de ahí me trasladaron para Neiva. En la cárcel del Conduy estuve muy poco tiempo. Probé la marihuana, me sentí muy mal, me sentía demasiadamente mal, pasaban alucinaciones por mi cabeza y le decía yo al Señor, le decía, Señor, si tú no me sacas de acá y si tú existes, dame una señal, pero si tú no me sacas de acá voy a entrar peor de lo que yo entré. Y no quería que nadie me visitara porque estaba muy triste, estaba decepcionada. No quería luchar por una visita como lo hacía en ocasiones anteriores en la cárcel Lavadea, que me parecía fácil esperar a mis hijos, a mi familia y compartir con ellos y ya se iban. Seguía escribiendo un cuaderno donde todos los días le escribía a una virgen que nunca me respondió y le hacía cantidades de promesas a Dios diciéndole que si me ayudaba iba a cambiar de vida, que ya no iba a volver a hacer nada malo, que no iba a volver a delinquir, que me ayudara, pero yo no sabía hacer absolutamente nada. Yo
Lo único que sabía era robar, porque no quise seguir estudiando. Entonces, cuando llegué acá al Cunduy, mi vida se empezó a desordenar. eh, Me vestía muy bonita, me organizaba y me decían las muchachas, vamos a educativa a estudiar. Y yo decía, no, pero aquí salgo por allá, todo esto es cárcel. Entonces me decían, vamos, que hay unos niños lindos y ellos nos dan marihuana, pero yo no consumía. Entonces, pues me vestía organizada, bien bonita, bajaba, me regalaban droga, llegaba al patio de mujeres, la vendía y así empecé como a desordenarme. Y yo digo hoy en día que el pecado es un laberinto. Uno entra por esa puerta y cuando menos piense uno quiere buscar la salida, pero no la halla. Pero gloria al nombre de Jesús, que Jesús me mostró la salida. El Señor entró a ese laberinto y me escogió y me dijo, ven hija mía, que yo te he amado con amor eterno. Me escogió desde las entrañas de mi madre. Él ya tenía un plan trazado en mi vida. Y cuando estaba un día cualquiera en la cárcel del Cunduy, llegó la dragoneante, me dijo, me llamó por mi nombre, mis apellidos, me dijo empaque las cosas suyas que se va de traslado. Me mandaron para la cárcel de Garzón, más ofendida, con mucha más rabia, y no quería saber nada de mi familia, de mi esposo, de mi madre, no, porque me daba dolor de que una anciana fuera a visitarme a la cárcel. Y yo decía, mamá no tiene la culpa de que yo esté por acá y someterla a una requisa, someterla a ese calor del patio, a, a cosas que no me gustaba que mi madre mirara por allá. Em, pero me trasladaron para Garzón y llegué poniéndome ese patio de ruana. Yo decía, aquí me voy a hacer respetar. Era muy grosera, era muy peleona, no me aguantaba que me dijeran nada. Y el Señor ya traía un plan trazado en mi vida, me seguía moldeando. Cierta ocasión yo me congregaba con los del movimiento misionero porque pues no había nadie más quien predicara la palabra en ese lugar. Llegó una mujer, una rola de Bogotá, y me invitó, me dijo, paisita, camine, vamos, y escuché la palabra. La voy a poner a cantar, pero yo no podía estar en ese grupo porque de una manera asombrosa, en el momento en que yo llegaba a ese grupo de oración, me atacaba la risa, de verdad que no podía contenerme, y cuando yo empezaba a reírme, se reía la otra y luego se reía la otra, entonces me sacaban de ese grupo, no me permitían estar ahí y yo seguía en otro patio. Bueno, cuando llegaban los hermanos de la IPU al patio a predicar la palabra, yo sentía un respeto hacia ellos. Yo sentía que ellos sí merecían respeto. Bueno, con mucho respeto de mi otra hermana, las que se congregaban, y las niñas del movimiento misionero. Eh, yo no quería escuchar la palabra, aborrecía el evangelio. Cuando estaba en el tiempo que cantaban las discotecas, me iba a bailar todos los viernes, ya estaba lista de muy temprano para ir a la discoteca con mi esposo. Y al otro día me levantaba amanecida. Y yo me recuerdo tanto que cuando yo me levantaba, había una anciana predicándole la palabra, enseñándole la palabra de Dios a mis hijos, a mis dos hijos menores, recuerdo tanto. Y yo me levantaba amanecida y yo pasaba para la cocina a sacar agua de la nevera y les decía a mis hijos con señas, dígale a esa señora que se vaya, yo no quiero a ese evangélico acá, dígales que se vayan. Y rehusaba mucho escuchar esa poderosa palabra. Y pues fue en mi tiempo de ignorancia que cometí este error de haber rechazado tanto el evangelio, pero nunca es tarde para aceptar a Cristo en su vida y en su corazón. Bueno, resulta que un cierto día en la cárcel de Garzón llegó una anciana con un vestido muy bonito, unas ropas largas.
Y yo dije, otra vez volvieron esos evangélicos desocupados, volvieron otra vez. Yo siempre que ellos llegaban, yo quería esconderme, cogía un teléfono y hacía la que hablaba con el invisible porque no tenía ni minutos en el TD, en el sistema donde nos recargaban los minutos. Y los hermanos me decían, venga, que la invitamos al culto. Y yo les decía, sí, ya voy, ya voy. Y cogía el teléfono y me hacía la que hablaba para no escuchar la palabra. Cogía un grupito de amigas y les decía que vamos a escuchar a esos aburridos. Vámonos para el otro patio a bailar. El director me quería mucho porque yo andaba en el mundo y porque el director amaba el mundo. Llegaban los mariachis para el Día de la Mujer, me llamaban para amenizar la fiesta. Llegaba el Día de la Madre y el director me decía, Paisita, camine, vamos para que cante. Me querían, me andaba a todos los pasillos de la cárcel de Garzón libremente porque era la consentida del director, me quería mucho porque hacía lo que al mundo le agradaba que uno haga. Y entonces, en el momento en que me empecé a enamorar de Dios y empecé a escuchar la palabra, todo el mundo se me volteó, ya nadie me quería, me volví la antichévere, me volví la aburridora. Y un día una mujer se acercó a mí y me dijo, esta no se la perdono. Entonces yo le dije, ¿yo qué he hecho para que ella me diga eso? Solamente me dijo eso y se fue. Eh, por la noche, otra amiga de ella me dijo, a usted por la noche, más tarde a la madrugada, le van a hacer un atentado. Esta mujer, bueno, no voy a decir cómo se llama, que Dios la bendiga y espero que Cristo también haya tocado su corazón. Esta mujer pensaba hacerme un atentado bastante feo, pero antes de que ella hiciera ese atentado, yo ya estaba escuchando la palabra de Dios con la hermana que digo que llegó de Bogotá y que empezó a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo en el patio. Esa noche llegó la dragoneante y me dijo que alistara todo porque me iba de remisión. Me trasladaron para la cárcel de Rivera Huila, donde allá era peor la situación que donde yo estaba. Yo andaba con un ventilador y las chicas de allá me dijeron que me cambiaban el ventilador donde hacía bastante calor por un radiecito muy pequeñito, así como el tamaño de este dedo. Y yo cambié un ventilador que era muy finito, bueno, entre comillas, porque a mí ya las cosas materiales no me interesan para nada. Y lo cambié por ese radio y por medio de ese radio empecé a escuchar la palabra de Dios en la cárcel. Una emisora que no sé ni cómo llegó a mis oídos, pero hoy sí sé que es el plan de Dios que me habló a través de esa emisora. Escuchaba, lo primero que empecé a escuchar fue el libro de los Hechos a través de mm, una película radial. Y entonces las muchachas empezaron a hacerme oprobios, me bailaban desnuda en la colchoneta, no me querían dejar escuchar la palabra, me tiraban humo de marihuana. Bueno, era una vida horrible lo que viví en Rivera Huila. Cierta ocasión llegó una orquesta con unos bafles inmensos y me dijeron, Paisa, era un diciembre, era Navidad, y me dijeron, la estamos esperando para que usted cante. La Dragoneante ya me tenía un CD con varias pistas para que cantara bailable. Y en el momento en que yo iba a cantar, yo, el micrófono me empezó a temblar en la mano y no pude cantar y tiré el micrófono en el suelo y me fui para la sala de costuras y me puse a mirar a una señora cómo cosía y yo lloraba y le decía, Señor, yo no quiero cantar más, quíteme este deseo de cantar, si algún día yo quiero cantar, que sea para ti. Y bueno, las hermanitas del patio me empezaron a enseñar a cantar y una ocasión estaba en el patio cuando yo miré a un hombre parado ahí al lado del teléfono
y me saludó y dijo ese señor, ¿no se acuerda de mí? Yo le dije, no. Entonces él me dijo, eche cabeza. Yo le dije, yo a usted lo he visto en algún lado, pero yo no recuerdo dónde. Entonces yo lo miré y yo le dije, en Pereira, me dijo, posiblemente. Entonces me dio nervios y corrí a esconderme porque yo dije, yo creo que este señor yo lo tuve que haber robado en Pereira y no sé qué está haciendo acá. Y corrí a esconderme. Luego las hermanas me fueron a buscar y me dijeron, camine, vamos paisita para que cante el único himno, el primer himno que me aprendí, que es Cuán grande es Él. Por eso ese himno yo lo llevo muy plasmado en mi corazón, en lo más profundo de mi alma. Y cuando lo canto recuerdo de dónde me sacó el Señor y recuerdo cuando me enseñó a cantar esa preciosa melodía. La hermanita me llevó al aula de clases y me dijo, venga que le voy a presentar a un amigo, me presentó al amigo y el amigo era el señor que estaba parado al lado del teléfono y pues resulta que era el pastor David Marulanda, al hombre al cual yo me le escondía en la cárcel de Garzón, Huila. Y ese día este varón de Dios me dijo, venga para Cajonas, que donde quiera que vaya la presencia de Dios te seguirá y voy a estar orando por ti porque Dios va a hacer una obra grande y maravillosa en tu vida y vas a ser una gran sierva de Cristo. Todas esas palabras no llegaban a mis oídos porque yo decía, no, yo salgo de acá, yo tengo que seguir robando, yo no tengo estudios, yo no tengo un arte, yo no sé qué voy a hacer para sostener a mis hijos. Y bueno, me enamoré de Dios, el tiempo se está agotando y bueno, en resumidas cuentas, lo más maravilloso que me pudo haber pasado en la vida fue haber aceptado a Cristo en mi vida y en mi corazón. Y hoy vivo enamorada de este ser maravilloso que cambió mi vida. Por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, soy fruto de obra carcelaria y quiero decirles en el nombre de Jesús que en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece, que sí se puede en el Señor. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Dios nos llama a capacitados, Dios llama a incapacitados para capacitarlos. No sabía orar, no sabía cantar ni un coro, pero el Señor paso a paso me sigue capacitando y le digo que me ayude a serle fiel, que en medio de tanta tormenta y de tanta dificultad, que por favor me ayude, que me siga ayudando, porque la tempestad siempre va a estar, pero en medio de la tempestad siempre llega Jesús y no creemos que porque estamos con Jesús las cosas no van a llegar, dificultades, ni tribulaciones, ni angustias, sí llegan, pero hoy en día lo puedo decir convencida y con toda la certeza de que aunque lleguen pruebas difíciles, el Señor siempre ha estado conmigo porque Él lo prometió y Él lo cumplirá. Entonces yo les animo en el amor del Señor Jesús, porque el Señor dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y este ánimo es de parte del Señor Jesús. Y no temo porque Él va conmigo como poderoso gigante. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi vida ha cambiado totalmente. Soy feliz porque Cristo me salvó. Y ahora voy en la lucha, de rodillas, caminando en el Señor, como sea no importan las dificultades que vengan, pero debo seguir luchando y dándole buen testimonio a mis hijos que en el Señor sí se puede, porque yo y toda mi casa serviremos a Jehová y en el nombre de Jesús declaro mi familia para Cristo. Y hoy le mando un mensaje a todos los privados de la libertad, a los pastores capellanes, a mi pastor Raúl Yande, al hermano Fracio Santanilla y a este equipo de obreros carcelarios que todos los días nos levantamos con ese amor por las almas. Cuando nosotros aprendemos a mirar el valor de un alma y a recordar de dónde nos sacó el Señor, a no mirar un cargo que el Señor nos haya dado, sino el valor de las almas, porque en las calles se están perdiendo y debemos de luchar porque para esto nos ha llamado Dios a publicar las buenas nuevas de salvación y de ir por todo el mundo y predicar este precioso evangelio. Mis amadas hermanas, las amo mucho en el amor de Cristo. Gracias a todos
por escuchar este testimonio. Es muy breve, es muy corto, es muy extenso, pero el tiempo no lo da. Lo único que yo sí les puedo decir es que prosigamos a esa meta, porque el galardón que nos espera es muy grande. Ni caminando de rodillas, nunca vamos a tener cómo pagarle al Señor esta salvación tan grande. Y es gratuita, no tenemos que pagar un peso por ella. No tenemos que decirle, Señor, es que yo no tengo dinero para pagar mi salvación, porque mientras haya vida hay esperanza. Entonces, a lucharla, vamos con toda. No importa que no estemos en la iglesia, allá en la fila de Hazme Salud, podemos regalarle una palabra poderosa a alguien que está desanimado. Quizás en un taxi, en un Transmilenio, donde sea. Hay que publicar las buenas nuevas de salvación. Esforcémonos, seamos valientes, porque para esto nos llamó el Señor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Bendiciones para todas mis amadas hermanas. Les amo en el amor de Cristo. Señor, que les bendiga. Dios me las Cuando bendiga. todo a mi alrededor Hermana Isabel, se gracias por el derrumba testimonio, el porque le sirvió temor, sus mucho. palabras llegan a Que Dios la impulsar bendiga. mi caminar. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Cuando caigas la próxima vez, ¿cómo estés o en dónde estés? Si haces caso a estas palabras, Jesús te ayuda. Gracias, Jesús. Bendito seas, Señor. Sigue, Bendiciones para todos en este fin de semana. Muy bendecidos. sigue, sigue, sigue caminando. Fue en la noche y en medio del mar que su voz yo pude escuchar. Decidí la barca abandonar y caminar, pero el caos de la tempestad me acecha una vez más. Si hago caso a su palabra, Jesús me sostendrá. Sigue, sigue, sigue caminando, no te rindas. Sigue, sigue, sigue caminando. Su voz escucha. Sigue, sigue, sigue caminando. Me dijo, sigue, sigue, sigue caminando. Y si pasas por el valle de la muerte, sigue en camino a la tierra prometida. Sigue por aquel que te amó hasta la muerte. Sigue con los ojos en Jesús y su promesa. Sigue. Y si pasas por el valle de la muerte, sigue en camino a la tierra prometida. Sigue por aquel que te amó hasta la muerte. Sigue con los ojos en Jesús y su promesa. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue caminando. Sigue, sigue, sigue caminando. No te rindas. Sigue, sigue caminando. Me dijo, sigue caminando. Hey, keep walking.